a grabar. En la clase anterior hablamos mucho de lo que es el complemento ortogonal de un espacio vectorial, ¿verdad? De un subespacio. Entonces, lo que sí quiero reforzar es los ejemplitos que siempre usamos. ¿Okay? Entonces, si yo tengo un plano en R3, que es lo que más trabajamos, entonces su complemento ortogonal es una recta. ¿Okay? Entonces, a mí me dicen que es un plano que pasa por el origen, o me dan la ecuación y yo entiendo que es un plano que pasa por el origen, entonces él es un subespacio. ¿Okay? Y yo de la mera fórmula puedo sacar puntos en el plano, vectores en el plano, puedo hacer una base ortonormal, todo perfecto. A la par de eso está la recta, que sería la que dirige este vector de acá, el vector normal, ¿verdad? Que a veces le ponemos así n. Entonces, si yo tengo el vector, ya toda la recta, que sería un subespacio, sería la recta que tiene ese vector director y que pasa por el origen. Entonces es una recta de este tipo, como de número por vector. ¿Ves? ¿Quién es el vector de aquí? El normal, el de acá, el que le sirve al plano. ¿Ves? Entonces, para que sepan que ese ejemplo se usa mucho. De igual modo, ¿verdad? Voy a pasar una línea aquí y vos puedes estar aquí en un ejercicio, ¿verdad? Que te hablen de un subespacio y lo que ves realmente es una recta. Y entonces, ¿cuál es el complemento ortogonal? Entonces sería un plano, ¿verdad? Va en las dos direcciones. Si te dan un plano, el complemento ortogonal es una recta, y si te dan una recta, el complemento ortogonal es un plano en el R3. Eso se usa mucho, ¿está bien? No quiere decir que directamente esa es la que te preguntan, es que se usa mucho, ¿verdad? Entonces este puede ser el subespacio y este complemento ortogonal, o en un ejercicio te pueden decir que es este el subespacio y vos sacás que este es el complemento ortogonal. Ahora bien, lo que sigue es un teorema que se llama teorema de proyección. ¿Okay? Lo pueden leer en cualquier libro, en el Grossman, en el de Carlos Arce, en las presentaciones. Y lo que trata es de que visualicemos lo siguiente. Okay, voy a poner aquí teorema de proyección. Lo que me indica es que hay como una descomposición de un vector en varios, y que esos varios pertenecen a subespacios que son ortogonales entre sí. Eso es en palabras. ¿Okay? Digamos que aquí hay un vector inclinado. Entonces me voy a dibujar aquí un plano, ese sería un subespacio, W. ¿Okay? Y bueno, sabemos que el complemento de este plano sería una recta, entonces lo voy a dibujar acá. Ahí perdonen, ¿verdad? Que esto queda todo checo. Entonces este sería el complemento ortogonal. Entonces lo que a mí me indica es que el vector V, que pertenece al espacio, al grande, al R3, él tiene una forma de escribirse como suma de dos vectores, uno que vive en el plano y uno que vive en la recta. ¿Okay? Entonces, V pertenece al espacio, W es subespacio vectorial de V, ¿verdad? Entonces también está el complemento ortogonal de W, es otro subespacio. ¿Okay? Entonces se dice que existen dos vectores, voy a ponerle aquí nombre, H y P, voy a ponerle. Entonces existen, eso significa esta E, existen H y P. H en el espacio, que aquí sería en mi dibujo para que se entienda, es el plano, y P en la recta, en el complemento, de manera que V es el resultado de sumar esos dos vectores. Entonces, visualmente, aquí gráficamente, es lo siguiente. Este V tiene una proyección aquí, y tiene una proyección sobre la recta, hasta acá. ¿Ves? Digamos que el vectorcillo es esto,
su proyección ortogonal, ¿cierto? Y tiene una proyección ortogonal acá hacia la recta. Entonces, esos dos vectores son H y P. Porque por la regla del paralelogramo y cómo se suman los vectores, V es el resultado de hacer H más P, ¿cierto? Como si tuviéramos aquí H y P, el resultado de la suma es lo que está en diagonal, así, ¿verdad? Y este es V. ¿Ves? Entonces, P más H es V. ¿Okay? Más o menos ese es el resultado que uno quiere analizar. Entonces vamos a verlo con un ejemplo. Y si no estoy mal, es un ejemplo que trabajamos en la clase anterior. Y cerramos este tema. ¿Está bien? Nosotros teníamos un espacio que vamos a apuntar pi. Ya nos están contando que es un plano, ¿verdad? X, Y, Z, no se preocupen si a veces viene en vertical o en horizontal los vectores. 2x menos y más 3z es igual a 0. Entonces este es W, es el espacio. ¿Okay? Es un plano y el vector normal es el que identificamos, ¿cierto? Con las coordenadas. Aquí yo veo un 2, un menos y un 3. Entonces es un 2, un menos 1 y un 3. Ese es el vector normal. Entonces, sí necesitaríamos acá, bueno, del plano hacer todo el estudio, dos vectores, ¿verdad? Yo voy a apuntar cuáles son los dos vectores que forman ya una base ortonormal para no hacer todo el proceso. ¿Está bien? Aquí sería una base ortonormal del plano, ¿verdad? De W. Vamos a apuntarla de una vez. V1 y sería, a mí me cuesta un poquito escribirlo así, pero bueno, 1 sobre raíz de 5, 2 sobre raíz de 5 y 0. Y el otro, ¿verdad? Estos vectores ya están normalizados, son unitarios, por eso tienen esas raíces dividiendo. ¿Okay? Porque es el proceso de dividir por la norma. Entonces, claro, nos queda, por ejemplo, este vector original de seguro norma 70, entonces raíz de 70, entonces nos queda dividiendo ese número como tan incómodo de escribir, difícil no es, pero es incómodo de llevar ahí. Y este otro vector, como era 1 y 2 y 0, entonces la norma es raíz de 5 y por eso al hacerlo unitario quedó así. Entonces, bueno, después del proceso de calcular dos vectores en el plano, de escribirlos y de construir una base, tenemos esto es una base ortonormal. Y una base ortonormal del complemento, eso es fácil porque es una recta, como les digo, ahí sí es más corto. Es el conjunto de los X, Y, Z, el complemento, tal que X, Y, Z, ¿verdad? Es igual a T por 2 menos 1, 3. Esta es la recta que está, que la dirige este vector y que pasa por el origen. Me explico, y así se escribe como conjunto. Entonces, así con T en R, y aquí cierro las llaves. Este sería el complemento del plano, ¿verdad? Una recta. Nada más es ponerle T al vector director al vector normal del plano. Entonces, aquí, si yo lo que necesito es algo que me genere esta recta, yo ya tengo 2 menos 1, 3. Es un vector. La recta tiene una dimensión, las bases tienen un elemento. 2 menos 1, 3 está bien ese vector, pero yo lo quiero ahorita de norma 1. ¿Okay? Entonces también puedo tener una base ortonormal que sería agarrar este vector y dividirlo por la norma. Sí, porque vamos a hacer las dos cosas para que ustedes vean quién es H y quién es P.
vamos a hacer aquí el cálculo y lo voy a borrar. Está bien, de cómo sacar la norma de este vector. Se saca raíz, el primer componente al cuadrado, el otro al cuadrado, no le pongo el menos porque sé que lo va a perder, y el 3 al cuadrado. Entonces aquí esta cosa me da, bueno, cierto, me da 4 y 1, 5 y 9, 14. El raíz de 14, ¿me explico? Entonces, si yo voy a decir que es una base ortonormal de una recta, agarro el vector entre su norma y ya eso es. ¿Está bien? Entonces, perdón, aquí voy a poner el vector 2 raíz de 14 y lo demás, ¿verdad? Menos 1 entre raíz de 14 y 3 entre raíz de 14. Voy a borrarlo de la norma porque es algo que ya digamos debería ser elemental, sacar una norma, pero lo necesitaba mostrar acá, ¿ves? ¿Se entiende? Entonces, esta es la base del plano, base ortonormal. Esta es la base de la recta, base ortonormal. Entonces, mi vector, voy a decirles un vector ahora sí, es la proyección, o sea, la suma de dos proyecciones. Mira, se dibujo así, de mentirilla, este es W y este es W complemento. Entonces, hay un vector V. Entonces, aquí es donde viene el ejercicio. Para V igual, voy a decir 1, 3 menos 2, 4. 3 menos 2, 4. ¿Ok? Vamos a escribirlo como H más P. Vamos a buscar quién es H y quién es P. Entonces, tengo 3 menos 2, 4. Buscamos una base ortonormal porque es más sencillo proyectar. ¿Ok? Entonces yo veo a V, veo la base y entonces proyecto a V sobre este W, que como se usa una base ortonormal es más sencillo calcular esa proyección, ¿verdad? Entonces tenemos de primero H en W. H sería la proyección que yo formo con V sobre W. Y usando la base ortonormal, usando esa base que le pusimos B1, ¿verdad? Voy a revisar. Se llama B1. Entonces, la proyección es sencilla. Vamos a ver si recordamos. V es V por el primero, V por el segundo vector, ¿verdad? Esto es lo que vamos a estar usando. Esto es importante y es lo que vamos a usar. Digamos que yo entiendo, digamos, yo como estudiante puedo decir tanta cosa sacando una base ortonormal y es bien complicado para después que la profe me diga es que es bien sencillo sacar las coordenadas, ¿verdad? Como que suena que te estoy traicionando. Lo que estamos viendo es cómo es el desarrollo ahí de la teoría. Si yo les doy la base ortonormal, como ahorita no te puse a hacer todo el proceso, entonces vos estás aplicando un teorema que dice es muy sencillo proyectar un vector sobre un subespacio si vos tenés una base ortonormal, porque es nada más calcular producto punto, eso da números reales y se multiplica por cada uno de los vectores de la base. Es engorroso por las raíces, pero nada más. ¿Ves? Digamos que ese es el mecanismo para sacar esa proyección de V sobre el primer subespacio. Después lo hacemos para el otro subespacio es más sencillo. Este subespacio tiene dos elementos en su base, entonces hay dos productos puntos que tienes que hacer. ¿Ves? Entonces, esto es lo que vamos a construir. Vamos a hacer los pasos, ¿está bien? Vamos a escribir esto, pero de como todo, ¿verdad? Ocupamos el producto punto de mi vector con el primero de la base, en orden, ¿verdad? Aquí voy a devolverme a ver quién era el primero. Era este que tenía 1, 2, 0 y raíz de 5 dividiendo, ¿ok? 1, 2, 0. Entonces es 3
1 menos 2, 2, 0. Aquí está hecho el producto punto. ¿Sí me explico? Si tienen dudas, aquí me dicen el vector y el primer vector de la base ortonormal. Entonces aquí nos va a dar, si se fijan, da 0, aquí da menos 4 y 3. Como son cosas que tienen entre raíz de 5, o sea, raíz de 5 se preserva, ¿verdad? Es como decir 3x y menos 4x, ¿verdad? Entonces esto es 3 menos 4 menos 1 sobre raíz de 5. Ese es el primer producto punto. Y el otro producto punto es de v contra el otro vector de la base, que tenía los números más grandes, ¿verdad? Teníamos acá menos 6, 3 y 5, entre raíz de 70 cada uno. Entonces, 3 por, el primero era menos 6. Por eso a veces la norma yo la dejo afuera, porque qué tedioso cuando ya está repartido, ¿verdad? En cada uno. Menos 2 por 3. Y el otro era 4 por 5. ¿Ves? Ahí está. Y como les digo, todo es con raíz de 70, entonces de raíz de 70 me voy a poner a hacer la operación. 6 por 3, 18, negativo. 2 por 3, 6, negativo. 5 por 4, 20. Y donde sumo todo esto, me quedan 2 y le quito 6, menos 4. Ese es el segundo componente. Entonces, aquí el final sería, perdón, V no, la proyección de V, quería decir, perdón. La proyección de V sobre el plano. Perdón, es que puse solo V. Ahí está. Ocupo este resultado y este resultado para multiplicarlo por los vectores, ¿verdad? Entonces me tocaría escribir proyección de V sobre el plano es este primer número por el primer vector. Vamos a ponerlo aquí. El primer vector era el 1, raíz de 5, 2, raíz de 5, qué dicha, las raíces como que se eliminan, ¿verdad? 0. El otro número, este de acá, es este. Entonces, más menos 4 raíz de 70. Y multiplicando por vector, ¿verdad? Ahí sí el número real ya por vector. Ese vector era menos 6 raíz de 70, 3 raíz de 70 y 5 raíz de 70. Y acá bueno, voy a hacer un paso más, que sería repartir esta raíz, me quedaría menos y entre 5, porque las raíces de 5 dividiendo se juntan y forman a la 2. La raíz de 5 a la 2 da 5. Menos 2 sobre 5 y 0. Y este por acá va a pasar algo parecido. Sin simplificar mucho, sería menos menos pasa más, 6 por 4, 24, y abajo raíz de 70, esto se puede simplificar, 3 por 4, 12, negativo, y 70, y el último 5 por 4, 20, pero negativo, y 70. Perdón que me salió. Y vamos a simplificarlo un poquillo. Ahí si tienen una cálculo me pueden ayudar ahorita. Esto queda un 12 sobre 35. Aquí hay un número, ¿verdad? Hay que hacer esta operación porque es sumar primer componente y el primero. Este último también lo puedo simplificar un poquito. Menos 6 entre 35. Y el último, menos 20 sobre 70. Bueno, puedo sacarle décima. Menos 2 sobre 7. Bueno, ya por lo menos el último está ahí. Bueno, entonces ustedes esto lo hacen en la cálculo más sencillo. Yo voy
Voy a poner aquí la respuesta, que es un séptimo, esto, menos 4 séptimos, y la justificación es haciendo la operación, ¿no? Con la calculadora. Ok, me devuelvo. Hasta aquí lo que hemos hecho es proyectar a V sobre el plano, encontrar esa proyección de él sobre el plano. ¿Ves? Entonces yo tenía un plano, tenía una base ortonormal, sé que el plano tiene un complemento, tiene una base ortonormal, y entonces de aquí en adelante me dicen, bueno, aquí hay un vector, ¿qué vamos a hacer? Entonces nosotros decimos, ah, bueno, el vector se puede descomponer como dos vectores, uno en cada mundo. Entonces estamos averiguando el primero, el vector que está en el plano, ¿verdad? En W. Esa proyección es hacer estos productos juntos y luego ensamblarlo con lo que es aquí los vectores, ¿verdad? Y da un vector, ¿verdad? La proyección es un vector. Este sería el primero. Entonces aquí ya con todo gusto decimos, es como un asterisco así, esto es H. H es la proyección de V sobre el plano, y es un séptimo menos 4 séptimos y menos 2 séptimos. ¿Cómo se analiza el último? El otro, facilísimo, porque vamos a pensarlo como una resta mejor, ¿verdad? No es que esto lo tenés que escribir siempre, pero vea, usted va a decir V es H más P. Entonces, ¿qué hace usted? Usted hace V menos H y eso le da P. ¿Ve? No es que lo tenés que copiar, pero tenés que saber que es tu vector menos la proyección. Que más o menos algo habíamos hecho cuando tenemos problemas de un vector, proyectarlo sobre una recta. Ya sacamos la proyección normal, común y corriente, pero no teníamos como amplificado el tema para proyectar un vector sobre cosas más complejas como un plano. Entonces, como que esto es la misma materia, pero abarcando un poquito más de generalidad. ¿Ves? Entonces sí, es vector menos la proyección. Que eso hace mucho lo tenemos inclusive como apuntado en el resumen. Entonces, bueno, ya vamos por esta parte donde queremos P que esté en el complemento. Y dice la profe que, bueno, ya no hay que analizar tanto, que el camino aquí corto podría ser V menos H. O bien hacer la proyección sobre aquel vector que teníamos en la base ortonormal, nos debería de dar igual. Entonces, V era el vector, aquí lo voy a apuntar, en horizontal porque ya estoy como cansada en vertical. Si quieren, como para que siga una continuidad aquí de la misma simbología, vamos a ponerlo transpuesto para que se entienda que lo escribimos horizontal como fila, pero es que era un vector de esa familia y está escrito como columna. Bueno, y este que obtuvimos, que era la proyección, que era un séptimo menos 4 séptimos menos 2 séptimos. ¿Ok? Claro, haces esta operación, a 3 le quitas un séptimo, ya ahí te queda 7 por 3, 21, menos 1, 20 séptimos. Ahora menos 2, 7 por 2, 14, 4, 10, menos 10 séptimos, y el último 4 le quito, bueno, menos pasa más, 7 por 4, 28, 30 séptimos. Ahí yo estoy haciendo la operación, ¿cierto? 3 le quito un séptimo, menos 2 le quito menos 4 séptimos, 4 le quito menos 2 séptimos. Entonces, este es el otro vector. Este es P. Entonces ya tenemos algo que es válido y uno lo podría verificar. V es H más P. H es un séptimo menos 4 séptimos y menos 2 séptimos. Y P es este último, 20 séptimos menos 10 séptimos y 30 séptimos. Así. ¿Ves? Entonces este es H y este es P. Este es H y este es P. Aquí
pueden ver ahí sí, digamos, en vivo cómo fue el proceso. En los libros vos puedes encontrar el ejercicio hecho hasta la mitad, porque algunos cálculos, ejemplo, esto de aquí, que es muy tedioso, quita mucho espacio, no se pone, pero usted lo puede revisar, ¿verdad? Porque siempre se le da como cada resultado, entonces ustedes pueden practicar ahí de libros o folletos de ejercicios que tengamos, ¿verdad? No sé si tienen dudas hasta ahí. Lo del el vector normal que sacó en la parte del complemento, ¿para qué se usaba? Pues no lo usé. Sinceramente, aquí, ¿sabe qué podemos hacer? Comprobar nada más. ¿Ok? Sí, yo al inicio pensé que lo iba a usar, pero no, es mejor con la resta, ¿cierto? Este que está acá, que tiene está horrible ese color, perdón. Vamos a buscar otra cosa menos, que nos dé menos ataque epiléptico, ¿verdad? Está demasiado chillón, ahí está. 2 menos 1 y 3 y raíz de 14 debajo. Ese vector lo que sirve es para sacar la proyección de V sobre este complemento ortogonal, digamos directamente. Vamos a hacerlo como ejercicio, nada más, no porque en el proceso se ocupó, sino pensando en un ejercicio así corto en mediación, por ejemplo. ¿Okay? Yo tengo ahí el complemento y es la recta, ¿verdad? Que usa ese vector para buscarlo de nuevo. Bueno, era 2 menos 1, 3. Raíz de 14 dividiendo. Ahí está. Digamos, aquí nosotros podemos sacar la proyección de V sobre W complemento. Y vea que es más corta, ¿verdad? Porque sería V como está por este vector de la base ortonormal, eso da un número real y se multiplica por ese vector de la base ortonormal. Solo tiene un componente, el problema es la mitad de corto, la mitad de extensión. Entonces podemos hacer esto, V por este de aquí. V era 3 menos 2, 4. Entonces hagamos 3 menos 2, 4. Aquí estamos haciendo producto punto. Vamos a ver si hay un tip para hacerlo aquí más corto, ¿verdad? Yo aquí te diría 3 por 2, 6, 3 y 12. Aquí da 18, 19, 20, 21. Daría 21 sobre raíz de 14. Ok, ese es el número. El número. Entonces nos quedaría seguir con la proyección. La proyección sería ese número por 1. Entonces 21 sobre raíz de 14 por el vector. Voy a repartirlo, no me gusta en vertical, pero bueno, me desordena mucho la hoja. Perdón, que tengo mente de pollito. Aquí 2 menos 1, 3. 2 menos 1, 3. Aquí nos va a dar la proyección sobre la recta. Se ve que es más sencillo. 21 por 2, 42, ¿verdad? Entre 14. Esto hay que simplificarlo. Luego menos 21 sobre 14. Y la última, 3 por 2, 6, 63 sobre 14. Me explico porque esta fracción perdón, se repartió. Entonces, si simplificamos, nos debería de dar igual que lo que sacamos antes, ¿verdad? Haciendo resta. Aquí tenemos 7 por 3 por 2,
sea 14 por 3. ¿O estoy mal? Lo saco así. 21 sobre 7 y eso es 3. Si me había dado 3, ese es un poquito. Denme un chance porque siento que no. 7 por 3, 7 por 2. 7 por 9 y 7 por 2. Denme un segundo a ver. Porque me debería de dar igual, ¿saben? Espérense para pausar un toque. De ahí encontré el error, perdón, aquí, ¿verdad? Lo voy a resaltar mientras voy a borrar los últimos cálculos aquí. Porque sí, si quiero proyectar para la recta, que es más fácil, de hecho ahí podemos hacer trampa, hacer las cosas tal vez más cortas, me tiene que salir, coincidir con lo que acabamos de calcular. ¿Ves? Entonces aquí, perdón, puse 3 y no era 3. Ok, entonces era 2 positivo y entonces aquí me queda 6, 7, 8 y 12, 20. Aquí está corregido. Ok, 20. Entonces es 20 sobre 14 multiplicando por el vector. Sobre raíz de 14. Y el vector de la recta, ¿verdad? Dijimos que era 2 sobre raíz de 14 menos 1 sobre raíz de 14 y 3. Pero vamos a ver si no los perdí. Estamos proyectando sobre la recta porque más fácil, o para practicar, ¿verdad? ¿Cómo se vería? Se saca solo un producto punto y se multiplica por un solo vector, eso es más corto. Y te va a dar un vector de esa proyección, ¿ok? Entonces V tiene una proyección sobre W sobre el complemento. Ven que hago operaciones con fracciones y donde multiplico dos números me enredo, ¿vio? Esto te da la mitad, esto da 20 sobre 7. Aquí yo saco mitad y da menos 10 sobre 7. Y aquí yo saco mitad, es 30 sobre 7. Este es el vector. Entonces, ¿por qué el compañero decía, bueno, ¿eso en qué se usó? Pensarlo así. Este es P y fue más fácil de sacar. Entonces, yo puedo evadir, cuando tengamos así ejemplos de plano y recta, evadir hacer esto, ¿cierto? Es más largo porque lo sacamos a pie, la proyección sobre W, sobre el plano. Yo puedo evadirlo porque entonces ahora hago lo de la resta. Esto mismo de la resta, ¿verdad? Pero como sacamos P sería despejar la H, sería V menos P, me queda igual a H, ¿ves? Entonces en cierto modo sí, uno puede trabajar la recta más sencillo. Podemos hacer el vector que me dieron es igual a H más P. Como saqué P, entonces sería V menos P y eso me da la H, que este es más, duran más sacándolo, ¿ok? Digamos que es más difícil. ¿Ves? Entonces, claro, vas a agarrar a V, vamos a hacerlo acá, calculas H, y entonces es V menos P, voy a hacerlo horizontal, V, 3 menos 2, 4. P es el que acabamos de ver aquí, el que tiene el 20, el 10 y el 30. 20 menos 10 y el 30.
ok, saquemos esto, nos debería de dar el mismo P que H que trabajamos en el paso anterior. Entonces, lo mismo, hay que hacer la resta. 3 le quito 20 céntimos, 7 por 3, 21, le quito 20, me queda 1, queda un céntimo. Voy a poner transpuesto nada más para seguir la lógica de que venían en vertical. Menos 2 le quito menos 10 céntimos. Eso es como sumar. 7 por 2, 14, da menos 4 céntimos. Y 4, 7 por 4, 28, le quito, me queda menos 2 céntimos. Eso lo hacen en la calculadora. Entonces ahora sí, ya tenemos la respuesta. Tenemos a P y a H. ¿Okay? Esto es H. Entonces, H más P. Lo sacamos al revés, sí, pero sacamos el más fácil primero. Entonces de ahí te queda a vos, depende del ejemplo que te den, ¿verdad? Sería más fácil el que está la proyección sobre una recta y luego hacer la resta. Está bien, eso es un tip. Podríamos ponerlo aquí, ya que el compañero dijo, bueno, ¿en qué uso eso? Profe, en nada. Pero es que uno de ahí está mostrando cómo todo calza. Yo tengo que hacerles de fijo en el video, en la clase, tengo que hacer el paso el más tedioso, ¿cierto? Proyectar sobre un espacio vectorial que tiene 2 elementos, la base, o 3 o 4, ¿verdad? Entonces, 2. Ok, se hace todo este proceso. Todo ese ejemplo de cómo se saca termina aquí. Entonces, aquí sería otra forma, que sería la más fácil, ¿sí? Pero cuando tenemos ejemplos así de recta y plano, esos dos subespacios, ¿verdad? Que pasan por el origen, la recta y el plano, que son complemento ortogonal, pues te sirve entonces proyectar primero sobre la recta y luego hacer, ves que es corto, y luego hacer la resta. Está la resta. ¿Se entiende la diferencia, gente? Como más sencillo. Y hay una propiedad que tiene, que como vamos a dibujar a V, esta es su proyección, esta es su otra proyección. ¿Okay? Ahí te vas a imaginar el plano y la recta. Este es H y este es P. Si son proyecciones ortogonales y los espacios vectoriales son ortogonales, aquí se te forma un ángulo de 90 entre H y P. Entonces, ¿qué tenemos? H producto punto P, ¿cuánto es? Si alguien me puede decir. Ni idea. Es 0 porque son ortogonales. Y yo los preparo con esto normal, como se da el curso común y silvestre. Tal vez uno en mediación busque escribir algo, ¿verdad? Como por ejemplo, bueno, vos que hagas el proceso de sacar H, pero yo lo que te pregunto es la norma. ¿Por qué la norma? Porque la norma es un número positivo y yo te busco el ejemplo como para que dé entero, ¿verdad? No es porque la norma sea importante, sino que vos haces todo el proceso, pero la idea es que no copies, digamos, ¿verdad? Que no sea fácil como de encontrar las respuestas y marcas con X, o que si completas puedas completar, porque si vas a poner un vector en mediación va a ser tedioso, ¿verdad? Va a ser más el problema de revisar que otra cosa. Entonces por eso es que uno pregunta algo como indirecto de todo ese proceso. Entonces tenés que estar claro y clara de cuál es el tema que estás trabajando, qué es lo que se supone que tienes que hacer, y si hay alguna constante, un alfa, un beta, bueno, que tal vez ese símbolo se tiene que arrastrar un rato y después igualarlo con algo que te den y despejarlo, ¿verdad? Que más que todo que enseñes el proceso, y ya en el proceso después encontrás como dos cosas que son iguales y que donde despejas está el valor de la letra que te dicen, o que calcules una norma. Me explico, es algo
ajeno, digamos, al proceso, pero es con el fin de poder revisar ahí. Pues ahí cierra el tema. Lo último que queda es decir que esa proyección de V sobre un espacio, ¿verdad? Digamos que aquí es voy a ponerle el nombre que viene en el Grossman, que dice teorema de aproximación de la norma. No se me ocurre ahorita como para evaluarlo, ¿verdad? Ya uno tiene más o menos pensado como qué es lo importante que va a preguntar en esas poquitas preguntas, ¿verdad? Qué es lo que quiere medir, y esto es nada más como un resultado importante que uno debería de entender ahí. Si yo tengo un vector en el espacio vectorial, tengo el subespacio vectorial y yo tengo la proyección de él sobre este espacio. Para eso usamos espacio ortonormal y toda la cuestión, pero imagínate la sombra de él, ¿verdad? Como en ángulo de 90, sí, eso es lo que hay. ¿Ok? Este vector de aquí abajo, esta es la proyección. Es el vector que se puede decir el que está más cerca de V, ¿verdad? El que está más cerca de ser V, pensémoslo así, en el subespacio W. O sea, en W hay un montón de vectores que yo puedo dibujar para allá, para acá, para allá, de diferentes tamaños, pero ¿quién es el que más se acerca a V? ¿Quién es el que es más parecido a él? Sería su proyección, ¿ves? Entonces lo único que dice ese teorema es que la distancia entre vectores, como para decir si son iguales o la distancia cero, ¿verdad? La distancia así entre un vector y la proyección que tiene sobre el subespacio es menor que cualquier otra distancia que vos calcules con otro vector en el subespacio. Eso es lo que dice. Podrán haber otros, pero como ninguno. Este es el que más se asemeja a V, ¿verdad? Siempre en este mundo del plano, ¿verdad? Entonces, si V anda buscando un candidato en el plano para que se parezca a él o haga match con él, que sea lo más parecido, pues será su proyección sobre el subespacio. ¿Ves? Entonces, eso es lo que dice ese teorema, nada más. No es como que trabajemos mucho con ese resultado. Además, como teoría. Con los ejemplos en R4 y demás, yo creo que no es complicado. Yo les voy a dejar ahí pensar un ejemplo. Si encuentran uno en un folleto que ya esté hecho, mejor, ¿verdad? Pero aquí yo les voy a dar, digamos que un W. Déjenme buscar uno aquí. Sería el conjunto de los X, Y, Z y W. Tal que, y entonces aquí te pongo, son 4 componentes, esto está en R4. ¿Ok? Y aquí te escribo 3X, 4Y, 2Z más 5W igual a 0. Vamos a descomponer un poquito aquí. ¿Esto qué sería? En R4, ¿cómo se le llama a este tipo de subespacio, no? ¿Qué es? ¿Un qué? Hiperplano. Correcto, ajá. Sí, si vos me decís plano, sería, digamos, bueno, como un plano, pero en R4. Sería un hiperplano, ¿cierto? Entonces ahí pensamos en lo mismo. Pensamos, bueno, es como el plano, pero se llama hiperplano. El hiperplano. Entonces en el hiperplano tenés algo que puedes sacar de ahí, que es como el vector que lo dirige, ¿verdad? O cada punto X, Y, Z, W, producto punto por el vector 3, 4, 2, 5, da igual a 0, ¿verdad? Tenés así.
Eso es. Entonces, puedes hacer lo mismo. Analizate quién es el complemento ortogonal. Pues ya tenés aquí la pista, ¿verdad? Es el mundo de todos los que son ortogonales con todos los de W. Entonces es el mundo de esa recta que está aquí escondida, o que esa recta que me da ese 3, 4, 2, 5. Es una recta que pasa por el origen. Entonces es de la forma T por V, T por vector. Entonces ya tenés ahí cómo es el complemento, puedes sacarlo y te puedes hacer, inclusive el proceso de hacer aquí una base ortonormal sería tedioso. Por ejemplo, yo te podría decir que aquí practiquemos ese recorrido corto de la situación. Agarrar un vector, encontrar H y P. H que esté en W y P que esté en el complemento. Yo ahí me iría directamente por el complemento. Analizo el complemento, lo escribo, encuentro una base ortonormal, que sería agarrar un vector y hacerlo unitario, y luego encontrar P, que es proyectar a V sobre P. El mismo cuento. No tiene nada de ciencia porque producto punto lo sabemos definir. Entonces, sacar primero quién es el complemento. De segundo, una base ortonormal para el complemento. El spoiler es ese vector entre la norma. ¿Ves? Tiene que ver con eso. Luego de eso, entonces, proyectar a V. Voy a darte un V para que puedas pensar cualquier V. Digamos, podemos pensar V. Dame para hacer uno que no esté aquí en el plano, ¿verdad? Sino que déjame ver que no está en el plano. 3, 2, 8 van 11, menos 2, 15, van 9, ok, ya. Nada más estaba buscando un ejemplito ahí. Puede ser este vector, ¿sí? Este es V. Agarra ese V, tiene 4 componentes, pero no importa. Entonces, hacer la proyección de V sobre esa recta, digamos. Y entonces eso sería P. Y ya que lo tengas, entonces andate y decís, te dice a V le quito P. Perdón. Parece que estoy escribiendo con la derecha. V menos P, eso es H, ¿verdad? Entonces, de aquí saca o calcula, voy a poner saca P, y aquí saca H. Eso sería el proceso. Entonces, te lo recomiendo que lo practiques así que lo practiques con R4, pero vas a ver que es lo mismo, porque tenemos definido que es norma y que es producto punto, y es básicamente lo que usamos, ¿verdad? Así nos pueden poner un vector grandísimo que no importa. ¿Por qué estoy evadiendo W? Porque W tendríamos que hacer esas pruebas de le pongo 0 a la X y 0 a la Y y empiezo a tontear ahí, a batear como valores para Z y W. Tengo que sacar muchos vectores, entonces tal vez para que no sufran todo ese proceso no es necesario, ¿verdad? Sería agarrar aquí el camino fácil. ¿Okay? Que sería hacer esto. Les recomiendo que lo trabajen. Okay. Yo lo que quiero de transformaciones, de que les quede para hoy, es recordar el tema de funciones del colegio. Entonces, como hacer una analogía primero de lo que trabajábamos en el cole. En el cole uno le hacían el diagrama de Venn, ¿okay? Entonces vos aquí tenías R y aquí R, por ejemplo. Entonces te decían cuál era la fórmula de la función. Voy a poner, digamos que la función es 2x. ¿Está bien? Una súper sencilla. Entonces, el mundo aquí de el dominio, ¿verdad?
se diferenciaba del otro, aunque fueran el mismo conjunto. El dominio y esto el codominio. Se diferenciaban y se hacían dos círculos diferentes, y pues estos de acá a la izquierda se llamaban X, ¿verdad? Y aquí en el otro lado se llamaban Y, y a veces habían parejas que se formaban, ¿verdad? Esta X con alguna Y, hacían pareja. Y por ejemplo, con números sería aquí de el 0, con quién hace pareja, 2 por 0, 0, ¿no? Y el 1, con quién hace pareja, con el 2. Y así sean negativos o sean fracciones, pues ellos tenían su compañero, ¿verdad? Entonces más o menos de eso trataba el tema, con funciones de toda índole, de muchas especies, ¿verdad? La logarítmica, la exponencial, cuadrática y todas estas. Entonces nosotros ahora vamos a tener vamos a estudiar un poquito como funciones, pero que el dominio sea, no sé, las matrices o los vectores de Rn, y ver cómo es la imagen, ¿verdad? Cómo son los resultados. Entonces vamos a estudiar funciones de un solo tipo, que serían las transformaciones lineales. Identificar si es una función lineal o no, ¿ves? Porque por ejemplo, si yo te pongo f de x 2x, ¿verdad? Y igual 2x, vos la podés diferenciar de 2 a la x, ¿cierto? Como que vos decís, que, digamos, ya lo has visto hace tiempo y demás, esta vos sabes que es una función lineal, pero que esta es de otro tipo, no es lineal, es exponencial, ¿verdad? Entonces como ese asunto, como que yo les dijera en el colegio, esto es una función, dominio, codominio, ok, esta es la fórmula de una función, esta es la preimagen, ¿cuál es la imagen? O al revés, una imagen, ¿cuál es la preimagen? Y que yo te diga, bueno, vamos a estudiar, hay muchas, pero vamos a estudiar estas, solo la lineal. Pues más o menos eso es lo que vamos a trabajar, pero recuerden que como tenemos vectores y demás, pues varía más, no es como tener R y R, dos conjuntos iguales, sino que pueden ser diferentes, ¿cierto? Entonces todo esto era en el colegio, solo que uno tiene de conocimiento previo. Entonces vamos a hacer un ejemplo, vamos a escribir un ejemplo de transformación lineal. Aquí tengo una función que se llama t, en mayúscula, se usa en mayúscula acá. El dominio es R2 y el codominio es R3. O sea, te aplica vectores de 2 componentes a vectores de 3 componentes. Y está dada por, vamos a poner la fórmula. Entonces, ¿cómo se escribe una fórmula aquí? Yo te diría, el resultado o la imagen de estas cosas son de 2 componentes, XY. Entonces, la imagen de un vector XY sería, y claro, a mí me toca aquí escribirte 3 componentes, 1, 2, 3, para que sea el resultado de la forma XYZ, ¿cierto? Entonces, aquí sería, por ejemplo, X más Y, X menos Y, y Y. Entonces esto es una función. Vamos a poner un ejemplo de alguien en el dominio y cuál sería su imagen. Para 3 menos 1, ¿ok? Esto sería un vector en R2. Entonces él está en R2 en el dominio, entonces yo puedo calcular la imagen de 3 menos 1 y sería escribir 3 más menos 1, 3 menos menos 1 y menos 1, porque esa es la X y esta es la Y. Aquí dice X más Y, X menos Y y Y. Entonces la imagen sería 2, 4 menos 1. ¿Ves? Entonces ya tenés de una pareja. Veamos el vector 0. El vector 0 es 0, 0 en el dominio, y si es sumar, restar componentes, pues va a dar 0, ¿no? 0, 0, 0. Porque sería 0 más 0, 0 menos 0 y 0.
Entonces vemos que aquí está relacionado el 0 de el primer espacio, que es el R2, con el 0 del segundo espacio, que es el R3. Y por último, ¿qué otra cosa les iba a decir? Bueno, ¿qué pasa si yo tengo en este ejemplo un vector multiplicado por una constante? Y ahorita les voy a decir qué son las dos cosas que hace una transformación que sea lineal, pero digamos, esto es alfa. ¿Qué pasa si la transformación que voy a hacer es de alfa por xy? ¿Verdad? No de xy, sino que de alfa por xy. Entonces es alfa x y alfa y, lo que estoy estudiando. ¿Cómo se verá ese resultado? ¿Verdad? Dice que es sumar las dos componentes, restar la x con la y y luego la y. Entonces, esta es la primera y la segunda entrada. Entonces sería sumarlas, luego restarlas, a la primera restarle la segunda y luego la segunda. ¿Me explico? Esa sería la imagen. Si ustedes se fijan, cada componente aquí, como no se elevó nada al cuadrado, no hay raíces, no hay divisiones, ¿ok? Ven que se ve alfa en cada término porque son puras sumas restas, ¿verdad? Donde aparecía x y y eran sumas y restas, no multiplicación de x por y, nada. Entonces aquí se sale alfa como factor común en cada componente. ¿Qué podemos hacer esto? Entonces vemos que se está respetando como las constantes. Si ustedes se fijan, esto es un vector en R3, todo se está multiplicando, todas sus entradas por alfa, y yo podría escribir ese alfa afuera. Entonces, si yo escribo alfa afuera, veo que esto es lo que llamamos la transformación del punto XY. Entonces, estamos relacionando la transformación del múltiplo de un vector con la transformación del vector directamente. ¿Okay? Entonces, estamos obteniendo este resultado. En este ejemplo, transformar o ver la imagen del múltiplo de un vector es lo mismo que tener la constante afuera y estudiar nada más o calcular la transformación o la imagen del vector original. Entonces, esto es sacar constantes. Una transformación lineal saca constantes. Por ejemplo, con la derivación, cuando derivábamos una constante por una función, podíamos sacar la constante. Y cuando integrábamos también. Entonces, más o menos tienen esta misma propiedad. ¿Ok? Y otra cosa que podemos ver, que no la voy a hacer todo el proceso, es que si yo tengo dos vectores, cada uno es de R2, ¿ok? Y voy a aplicar esta transformación, me da igual que si saco cada transformación por aparte, cada imagen y la sumo. O sea, respeta la suma o preserva la suma, ¿ok? Entonces, esas dos propiedades son fundamentales para hablar de transformaciones lineales. Lineal quiere decir que entonces saca constantes y preserva la suma. Solo que hay que notar lo siguiente: aquí están los dos espacios, en este ejemplo era R2 y R3. Entonces, V más W es un vector de dos componentes que vive aquí en R2. Perdón. Y la imagen corresponde entonces a lo mismo que si sumara sus dos imágenes por aparte. ¿Me explico? Entonces, este signo de suma, un detalle muy chiquitito pero muy importante, este signo de suma es la suma en R2. En cambio, esta suma de aquí de imágenes habla de la suma o la operación suma en R3. ¿Qué, profe? ¿Se hace igual? Sí, se hace igual, pero agarra elementos diferentes, ¿me explico? Entonces lo que me dice es
que hay una copia de lo que hay aquí en R2, hay una copia aquí en R3, por así decirlo. Hay no una copia así exacta, pero sí hay como una herencia que se da. Entonces, si lo quieren pensar así como más sencillo, uno puede poner como el proyector del cine, ¿verdad? O sea, está la imagen, digamos que sale del foco con todos los dibujitos, ¿verdad? Y sale ahí, no sé, Spider-Man, todos esos, y está la pantalla ya en la pared. Entonces sale lo mismo, ¿verdad? Salen los mismos dibujillos. Entonces vos tenés un punto acá y se está transformando acá en otro. Y así como esos puntos están relacionados, aquí se mantienen como relacionados parecidos. ¿Sí se entiende? Como la relación de estar aquí alineados 3, aquí es la relación de estar alineados 3 también. Pensémoslo así. En mundos diferentes, porque esto sería como cerca aquí del foquito, o si ponemos una hoja de papel cerca de lo que proyecta, y esta es la pared, ¿verdad? Pero como que se preservan ciertas cosas. Entonces, para que ustedes entiendan, tenemos un dominio y un codominio. Pueden ser dos espacios vectoriales diferentes. Siempre estamos hablando de Rn, entonces Rn y Rm. Y vamos a hablar de transformaciones o funciones que preserven lo siguiente. Entonces sería, eso lo pueden leer en cualquier lado. Voy a ver hasta dónde llegamos para no atascarlos demasiado. Entonces a mí me van a hablar en una definición de V y W espacios vectoriales, ¿ok? En general. Hablamos sobre R porque lo que trabajamos son números reales, y esta teoría se puede decir con cosas más generales todavía. Entonces se dice transformación lineal, ¿verdad? De V en W. Entonces vamos dibujando así, para que penses de V en W. Aquí T es una transformación lineal. Se escribiría T con dominio V con codominio W, ¿verdad? Para ponerlo en esos términos, pero se dice de V a W nada más. Se dice transformación lineal, sí, para todo V y U en el dominio y alfa constante o escalar, si pasa lo siguiente. Primera cosa, que saque constantes, ¿ok? Entonces, transformar el vector alfa por U es sacar alfa y calcular T de U, a eso equivale. Okay. Y lo otro, dame un segundito, porfa. Ahí estamos otra vez. Ay, perdonen, ¿oyeron? Es que viene la chiquitita a llorar porque la hermana se bañó. Ok, la otra propiedad, esto de sacar constantes, la otra es un segundo. La otra es si tenés dos vectores sumados, bueno, sí, V más U o U más V, entonces preserva la suma. O sea, la imagen de la suma es la suma de las imágenes, como hemos hablado con derivación y con integración. ¿Okay? Entonces esas son las dos propiedades que ocupas, y eso implica, o de ahí se deduce, que la imagen de 0 tiene que ser el 0. Entonces, con cuidado, la imagen del 0 del dominio, o sea, el 0 de V, da 0. El 0 de el codominio. ¿Ves? Entonces, el 0 se prega con 0 siempre. Esta vez ejemplo que les di de transformación
en el ejemplo tenías XY es la suma, la resta, y pueden haber constantes ahí multiplicando. Lo que no tenemos es como potencias y cosas así. Y la Y. Entonces, si te fijas, la imagen es, podemos como separar esto un poquillo, ¿verdad? Vamos a sacar X y Z. Y Y menos Y y Y. ¿Te fijas? Podemos sacar como los componentes, gracias a que es pura suma y resta, y sacar a multiplicar la X, 1, 1, 0, y la Y, 1 menos 1, 1. Entonces, cada vez que te encontres un ejemplo de transformación lineal, trata de tal vez hacerle eso. ¿Okay? Y si te fijas, vamos a tener acá vamos a ver, 1, 1, 0 era 1 menos 1, 1, vamos a ver cuál calza. XY, es que todo lo escrito en horizontal y en vertical, qué pena. Vamos a ver, así, ¿verdad? Voy a colocárselos acá, la transformación de XY, vamos a poner XY en vertical, porque eso digo ustedes, yo lo que hago es probar que me quede bonito y listo, pero aquí en vertical, la transformación de XY sería esto. Bueno, ya lo escribí así en horizontal, vamos a ver aquí que transpuesto, no sé. Si no entienden con eso, entonces me dicen. Puedes ver que como descompusimos así de esa manera, estamos viendo algo interesante, que es que la transformación es como una matriz por el vector XY. ¿Ves? Esta matriz, digamos que le vamos a poner A, se llama A. Entonces estamos observando que es como A por XY. ¿Ves? Entonces en este caso, para esta transformación, tenés que la transformación de XY es A por XY. Voy a ponerle V porque es más como la transformación de un V es A por V. ¿Ves? Entonces se te puede preguntar eso, bueno, esta es la transformación, decime cuál es la matriz que corresponde a esa transformación. Aquí intuitivamente estamos hablando de bases canónicas, porque no se está metiendo en el ejercicio que hay otra base, que trabajemos bajo otra base, que cómo se ve. Lo importante es que, digamos, hoy se vayan con la idea de qué es una transformación lineal, poder identificar, buscar ejemplos, ¿verdad? En los folletos, si ustedes ven lista de ejercicios, los primeros debe ser identificar si es transformación lineal o no. Ya de proceso sería, bueno, demostrar que es transformación lineal o no, que me parece que para examen no deberíamos de evaluar eso, no se evaluará porque es como hacer un proceso y entregar un desarrollo, ¿verdad? No estamos haciendo desarrollos. Pero sí practicar esto, que es la transformación, al final era una matriz por vector. Entonces empezar a practicar eso, y cuando ya empezamos a hablar de otras bases y cómo se ve esa matriz de la transformación, entonces enfocarnos en esa parte. ¿Okay? Hay transformaciones de transformaciones, pueden buscar ahí en folletos y siempre identificar, buscar la matriz asociada. ¿Okay? Vamos a parar aquí.